Bien, chicos. Algo se ha captado sobre el tema de oferta de pago y consignación. Estoy segurísimo. Eso corrobora de que el acreedor también puede ingresar en mora. Y aunque sea un tema que ustedes lo van a ver específicamente de manera individual, ¿no? Entonces es importante que lo conozcan, incluso por cultura general. Compartamos, a ver, ahora, para contrastar este documental y podamos trabajar con ello de manera más precisa. Voy a compartir con ustedes audio. Atentos, por favor. Muy bienvenidos a todos y a todas. En el día de hoy vamos a ver el pago por consignación. En primer lugar, vamos a empezar por el concepto de pago por consignación, que lo pueden encontrar en cualquier libro. En este caso tomamos el de Llambías, que lo definía como es el que satisface el deudor o quien esté legitimado para sustituirlo con intervención judicial, que es la característica de esta forma de pago. En primer lugar, quiero hacer una aclaración y una salvedad aquí. ¿Por qué con intervención judicial, que es la característica de esta forma de pago, está en otra letra? Porque justamente hoy no podríamos definir al pago por consignación de esta manera. En el Código Civil de Vélez Sarsfield, el pago por consignación solamente era judicial. Hoy, en el nuevo Código Civil y Comercial, podemos decir que está el pago por consignación judicial y extrajudicial. Entonces, ¿cómo vamos a definir el pago por consignación? Podemos decir básicamente que el pago por consignación se hace justamente para no configurar un pago por error, porque no se estaría pudiendo configurar el pago de forma natural. Tiene las siguientes características. En primer lugar, es excepcional, por esto que les decía recién. No es el pago normal, el pago como lo vieron anteriormente. Es totalmente anormal y va a proceder ante una dificultad justamente del solvens para pagar la obligación. Por otro lado, contiene los principios generales del pago, ¿sí? Se deben respetar las circunstancias del pago, o sea, integridad y o identidad, si no, no tendría la característica de pago. Es facultativo, es una opción del solvens, es decir, que no es obligatoria. Y puede ser judicial o extrajudicial, que es una característica agregada por el nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí? Como dije anteriormente, en el Código Civil de Vélez era solamente judicial el pago por consignación. En primer lugar, vamos a hablar de la consignación judicial y de los casos en los que procede, que se encuentran en el artículo 904. Podemos decir que los incisos son meramente enunciativos. El primer inciso dice, el acreedor fue constituido en mora, ¿sí? Puede darse el supuesto de que el deudor quiera cumplir con el pago y que tenga todos los requisitos para hacer pago y que el acreedor aún así no facilite la recepción de ese pago. Entonces ahí el deudor va a tener la opción de poder consignar judicialmente. Después, cuando hay una incertidumbre sobre la persona del acreedor, es decir, cuando el deudor tenga una duda razonable respecto de la titularidad del crédito, porque si el deudor paga mal, paga 2 veces, ¿sí? Principio general. Es un deber de prudencia que tiene el solvens. Un ejemplo podemos poner en un proceso sucesorio, ¿sí? Cuando desconocemos quién efectivamente son los herederos de la persona causante que era la acreedora. Luego, el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por causa que no le es imputable, ¿sí? Acá es donde nos da la apertura a que sea cuando el deudor tenga una duda razonable, ¿sí? Para que el deudor no haga justamente un pago erróneo. Este último inciso lo que nos da es lugar a que puede haber varias posibilidades, ¿sí? Por eso decimos que es enunciativo.
Luego tenemos los requisitos de la consignación judicial en el artículo 905, ¿sí? Obviamente que tiene que cumplir con todos los requisitos del pago, ¿sí? Es decir, lo tiene que hacer la persona indicada, sea deudor o tercero interesado. El objeto tiene que cumplir con la identidad y la integridad. El modo debe ser respetado en caso de que sea una obligación modal y el tiempo el pactado, ¿sí? Si no, no tendría efecto porque no sería considerado pago directamente. En cuanto a la forma, podemos decir que se hace a través de demanda judicial, ¿sí? Se lo define en el artículo 906 a la forma. Si es en dinero, lo primero que se va a hacer es depositar en el banco correspondiente a la orden del tribunal que intervenga. Si es una cosa cierta, se va a intimar al acreedor a recibir el pago y si no se deposita, con autorización del juez. Un ejemplo de cosa cierta puede ser el alquiler de un inmueble, y que el locatario puede llevar las llaves directamente al tribunal. Y también nos da el supuesto de cuando la cosa genere muchos gastos, el juez puede disponer la subasta de la misma. En el artículo 907 vamos a encontrar los efectos de la consignación judicial, ¿sí? En principio podemos decir que son los mismos que el pago, que es la extinción de la obligación y la liberación del deudor. Lo que nos va a importar es a partir de cuándo van a regir esos efectos, ¿sí? Si el acreedor lo acepta expresa o tácitamente a la consignación, es decir, no la impugna, ahí es considerada una aceptación tácita, surte los efectos desde el día de la notificación de la demanda, ¿sí? Si fuera defectuosa, es decir, que carece de alguno de los requisitos del pago y el deudor luego la subsana, desde la fecha de notificación de la sentencia, ¿sí? Esto es importante porque si por ahí el deudor se está excediendo con el plazo para cumplir la obligación, va a tener que pagar los intereses moratorios también. En el artículo 908 tenemos el supuesto del deudor moroso relacionado con esto que les decía recién. Puede pagar con intereses devengados hasta el momento de la consignación. Luego en el artículo 909 tenemos el desistimiento de la consignación. Se puede desistir de la consignación cuando el acreedor no la haya aceptado o todavía el juez no la haya tratado. Si ya existió la aceptación de la consignación, se tiene que requerir la autorización del acreedor, ¿sí? Y en este caso, el acreedor va a perder las acciones contra quienes ya habían quedado liberados, como por ejemplo los codeudores. Ahora vamos a pasar a hablar de la consignación extrajudicial. Primero podemos decir que el fundamento de esta consignación extrajudicial es que se pretende aliviar la carga de los juicios. Es una novedad del Código Civil y Comercial y solo va a aplicar en las obligaciones de dar suma de dinero. El artículo 910 nos dice que debe hacerse ante escribano de registro público, que requiere de notificación previa al acreedor, indicándole las circunstancias del pago, es decir, del depósito, día, hora y lugar. Una vez realizado este depósito, el escribano debe notificar al acreedor dentro de las 48 horas. A ver, chicos, dos enfoques totalmente no opuestos, sí ciertamente diferentes, pero que aterrizan, si vale el término, en un solo fin: liberar al deudor de la obligación cuando éste tiene la predisposición y la voluntad de cumplir, y un poco castigar al acreedor por maliciosamente evadir, impedir que ese deudor quiera cumplir con la obligación. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante establecer que en nuestra legislación boliviana, cuando a ustedes les toque ver el tema correspondiente, van a encontrar el tema de la mora del acreedor. Y van a encontrar inclusive, no voy a decir penalidades,
pero van a encontrar ciertas medidas en una especie de sanciones dependiendo del tipo de obligación que se trate, de aquella que el deudor quería cumplir y el acreedor se ha encargado de impedir por algún provecho o beneficio económico, es decir, que sigan corriendo los intereses o las penalidades que se hayan podido pactar. El tema pasa porque el deudor debe demostrarle al juez de que ha agotado todos los medios posibles para poder cumplir con la obligación. Y para ello se puede valer de todos los elementos probatorios que un proceso judicial permite hacer. Es de ahí que extraemos que no es aconsejable, si vale el término, que el acreedor oponga ciertos óbices para que el deudor pueda cumplir. Porque le puede significar, llegado el momento, le puede significar la aplicación de daños y perjuicios y le puede significar además el pago de ciertos gastos por mantenimiento, conservación o cuidado. ¿Ya? Por eso se dice que el efecto normal de una obligación es su cumplimiento. Y el efecto anormal es el incumplimiento de la obligación. Y este cumplimiento e incumplimiento atañe a las dos partes, chicos. Tanto al deudor como al acreedor. Esto no quiere decir de ninguna manera que en algún momento el acreedor se convierta en deudor, no. ¿Por qué? Porque el 291 de nuestro Código Civil es clarísimo, y ustedes lo han leído en la anterior clase. El deudor tiene el deber principal de cumplir con la obligación. Y el acreedor tiene el derecho, ojo, el deudor tiene el deber, y el acreedor tiene el derecho de exigir el cumplimiento y además percibir el cumplimiento de esa obligación. Ese va a ser el artículo, el 291, reitero, en el que ustedes van a girar todas las cuestionantes y todas las dudas. ¿Ya? Todas las dudas. Ante una duda razonable, ustedes se van a remitir al 291 para poder acordar qué, ¿no? Para poder acordar qué. Para acordarse de que el deudor tiene el deber, es decir, tiene que cumplir, y el acreedor tiene el derecho de exigir. El incumplimiento por parte del deudor va a dar lugar a que el acreedor pueda generar la ejecución de la deuda, de la obligación, es decir, lo va a procesar, pero en ese proceso va a perseguir su patrimonio. Recuerden siempre que en Bolivia, nuestra legislación civil reconoce a las obligaciones como patrimoniales, no personales. Por eso es que no hay apremio corporal en materia de deudas de dinero, por ejemplo. En Bolivia no hay. En materia civil, tratándose de deudas de dinero, no hay apremio corporal, no hay cárcel, más objetivamente hablando. ¿Por qué? Porque cuando un deudor no cumple, yo acreedor inicio el proceso de ejecución y en el proceso de ejecución judicial persigo el patrimonio, persigo los bienes del deudor hasta llegar a un trance y a un remate. ¿Para qué? Para satisfacer la obligación. ¿Sí? Entonces, muy importante, y va a ser muy importante cuando ustedes aborden el tema, ¿no? De cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones. Y es precisamente uno de estos temas, ¿no? Bien, ahí está. Transmisión de las obligaciones.
Lean un segundo. Bien, le he dado una leída. ¿En qué consiste la transmisión de obligaciones? Cesión de créditos, una de ellas. Transmitir, a ver, ¿qué quiere decir transmitir? ¿Quién me ayuda? Dar, pasar, dar un objeto a otra persona, transmitir de su propiedad a otra. Bien, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Qué quiere decir transmitir? ¿Nadie? ¿Qué quiere decir cesión o ceder? ¿Puedes darle algo a alguien, doctor? Pasar o transferirle. Dar una posesión. Muy bien, ¿quién más? ¿Alguien más, chicos? Dejar o dar voluntariamente una cosa, ya sea un derecho, no, un bien a otra persona. Ya, muy bien. ¿Se dan cuenta? Es así como ustedes van a ir abordando el tema de obligaciones. Les va a parecer al principio seguramente, o quizás no, depende mucho, les va a parecer seguramente un poco árido. Cuando vean de manera un poco profunda la teoría de las obligaciones, cómo surgen las obligaciones, qué pasa en el derecho romano, eh, se denominaban obligaciones personales, posteriormente en la evolución del derecho, qué pasa con más adelante. ¿Qué hacemos con el tema del Código Civil de Santa Cruz? ¿Cómo plasman las obligaciones en nuestro Código Civil? Y así sucesivamente. Pero una vez que ustedes se identifiquen con el artículo 291 del Código Civil y siguientes, se van a dar cuenta, chicos, que no solamente, reitero que cuando escuchen deudor-acreedor, se va a referir a una deuda de dinero. No. Cuando escuchen deudor-acreedor, sujeto activo, sujeto pasivo, van a tener que pensar en tres grandes tipos de obligaciones. ¿Quién se acuerda cuáles son esos tres grandes tipos? ¿Quién se acuerda? Tres grandes tipos de obligaciones. Les ayudo con una. Obligaciones de dar. La segunda. Si vendes esto va a estar a Hacer. la par. Hacer, muy bien. Y la tercera.
¿Cuál es la tercera? La primera es de dar, la segunda de hacer, y la última, obligaciones de no hacer. Y juego un poco con los sinónimos. Obligaciones de dar, igual entregar. Obligaciones de hacer, igual realizar. Obligaciones de no hacer, igual abstención. En cualquiera de estos tres tipos de obligaciones, ustedes tienen que concentrarse y los sujetos se van a denominar deudor-acreedor. ¿Sí? Y los sujetos se van a denominar de manera sinónima sujeto activo, acreedor, sujeto pasivo, deudor. Van a leer alguna vez seguramente doctrina y ahí van a ver deudor, acreedor, accipiens, deudor, otro nombre, pero los van a manejar como sujeto activo, acreedor, sujeto pasivo, deudor, en cualquiera de las tres obligaciones. Entonces, si hablamos del cumplimiento de una obligación, una de estas formas de cumplir tiene que ver con la transmisión de las obligaciones. ¿Ya? La transmisión de las obligaciones. Y dentro de la transmisión, que como bien dijeron los compañeros, transmitir, pasar, ¿no ve? Traspasar, transferir, transmitir. Cesión, dar, entregar. Y ahí viene una definición y dice, es la renuncia o transmisión gratuita u onerosa que se hace de una cosa, crédito, acción o derecho a favor de otra persona. Estamos hablando de la cesión. Puede efectuarse por venta, por permuta, por donación, por legado o cualquier otro título. Claro, se está transmitiendo, se está cediendo. La cesión es un acto jurídico entre el cedente y el cesionario. Ojo, y entre ellos se generan las obligaciones. Claro que sí. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tiene que ver esto con el cumplimiento de las obligaciones? Mucho. Acá se va a dar, más adelante, empezando por esto, una sustitución del deudor o una sustitución del acreedor. Y les lanzo la próxima pregunta. ¿Ustedes creen posible que existiendo un acreedor y existiendo un deudor, ejemplo, don Martín acreedor, don Pedro deudor, pueda aparecer alguna tercera persona que nada tiene que ver en la obligación, en ese vínculo jurídico llamado obligación, un tercero, que incluso sin consentimiento o conocimiento del deudor pueda pagar la obligación o pueda cumplir la obligación a favor del acreedor? ¿Creen que sea posible? Don Martín, acreedor, don Pedro, deudor. Aparece un tercero, don Froilán, y cubre la obligación de Pedro a favor de don Martín, que es el acreedor. ¿Creen ustedes que se puede dar eso? Doctor, yo pienso que sí se puede. Bueno, que sí se hace. No sé si sí se puede. Ese es el problema, pero creo que sí. ¿Y qué gana el tercero que hace esto? Puede ser porque es su familiar, por cariño, tal vez gane igual algo, tal vez algo corpóreo o igual es un trato. Ya, me parece interesante esa postura. ¿Alguien más? ¿Creen ustedes que pueda aparecer un tercero que no es parte del vínculo jurídico llamado obligación y cumplir esa obligación aún sin conocimiento del deudor y consentimiento tampoco? ¿O no creen? ¿O no es posible? ¿Qué dice? ¿O definitivamente no puede haber eso?
Porque si se va a permitir que un tercero, y lo van a ver en obligaciones, si se va a permitir que un tercero ajeno a una obligación cumpla, pague la obligación que tiene el deudor a favor del acreedor, sin que incluso este deudor conozca o sepa o dé su aceptación, más adelante van a ver que también se puede sustituir al acreedor. Y a esa figura jurídica en obligaciones la van a conocer como pago con subrogación. Y subrogar significa sustitución. De ahí viene sustitución del acreedor, sustitución del deudor. Generación de una nueva obligación o consolidación de una antigua obligación. Y ahí se van a ver todo el espectro de los efectos que genera la consolidación de una obligación, la formación de una obligación. ¿Sí? Para ustedes no es desconocido. ¿Qué es el interés? Hablando de deudas de dinero, ¿qué es el interés? ¿Nadie se ubica? ¿Qué es el interés? Ese interés que cobran las personas que prestan dinero mensualmente, bajo la modalidad mes vencido o mes adelantado. Hay un porcentaje tope que la ley establece, del cual nadie puede cobrar más, aunque lo hacen. Hay un interés anual determinado por ley. Hay una prohibición expresa en obligaciones de que pueda cobrarse intereses mayores a los permitidos por ley, que se llama usura. Por eso las personas que cobran intereses en demasía se llaman usureros. ¿Sí? ¿Pero qué entendemos por interés? ¿Qué es el? Doctor, el Adelante. interés es el precio que se paga por el préstamo de dinero que tiene una persona. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguien más? Sería como un porcentaje anual sobre la suma que se ha prestado, ¿no? ¿Ya? Puede ser. Muchas gracias, María. ¿Alguien más? André, ¿qué dices? ¿Qué será el interés, Janet? Doctor, sería parte, bueno, un porcentaje que va para utilidad del, Ah, ah, del muy prestamista. bien. Sí, sí. Es una ganancia, es una utilidad, es una especie de renta, como decía María, que genera un capital prestado, ¿cierto? Y esos intereses, o el interés como tal, en materia de obligaciones, en nuestro Código Civil, está regulado por ley. Y esta regulación tiene que ver con el 3% mensual como tope máximo, se llama interés convencional. Convencional porque ingresa en la discusión y acuerdo de partes, ¿ya? En la discusión y acuerdo de partes, pero no puede sobrepasar del 3%. Puedo pactar 0,5, puedo pactar 1, 1,5, 2, 2,5, pero no puedo sobrepasar, tratándose del interés convencional, no puedo pasar el 3%, porque lo contrario, ustedes van a aprender, significa usura. Y la usura es un delito. No solo está previsto en el Código Civil, sino también en el Código Penal. ¿Ya? Entonces, fuera del interés mensual que constituye un rédito, una ganancia, una utilidad, un plus, ¿ya? Está el interés legal, ¿ya? En el interés legal. ¿Y cuál es el interés legal?
Es el interés fijado por ley. Es el interés fijado por ley, por eso se llama interés legal. Ese no es convencional, ese no es negociable, ese no es acordable entre las partes. Y el interés legal es el 6%, pero anual. ¿Se dan cuenta? El interés convencional es el 3% mensual. Mensual. Convencional porque nace del acuerdo, del convenio de las partes. Y el interés legal es de carácter anual. Y como es un interés legal, es decir, determinado por el imperio de la ley, porque la ley dispone un interés de carácter anual del 6%, este interés se aplica cuando las partes en un contrato no han convenido, no han acordado la aplicación de un interés convencional. Se han olvidado o han dicho no te voy a cobrar. ¿Y cuándo se aplica entonces? Si las partes han acordado no cobrar, por ejemplo. Cuando ese contrato, esa obligación es incumplida, llega a estrados judiciales y cuando el juez observa de que las partes no han establecido la aplicación de ningún interés, a petición de la parte que está demandando, el juez aplica el interés legal del 6% anual. Pero ¿qué pasaría si las partes hubieran pactado en el documento un interés mayor, por decir 6%? La ley dice que no se puede pactar un interés mayor al 3%, pero han pactado. Y por alguna o X causa, eso llega al juez. Y el juez lo que hace es, dentro del proceso, baja, reduce inmediatamente ese 6% al 3% que la ley prevé. Automáticamente. Automáticamente. ¿Ya? Entonces, esos temas que no solamente tienen que ver con lo que les estoy hablando, ¿no? Son temas individuales que los van a ver uno por uno como tema específico. En el tema del interés van a ver, por ejemplo, el papel moneda, el moneda papel, qué son los billetes, qué son el dinero metálico, el dinero flexible, toda esa clasificación que ustedes, estoy seguro, manejan día a día, ¿no? Esa tarjeta de débito, de crédito que tenemos, que papá o mamá nos da, o que nosotros ya manejamos individualmente, tiene un nombre en materia de obligaciones. Tiene un origen. ¿Sí? Tiene un origen. Entonces, muy importante que nosotros tengamos que establecer tema tras tema. Claro, lo van a llevar en un semestre, la diferenciación entre lo que es el interés convencional, 3% mensual, y el interés legal, 6% anual. Que no se puede, bajo ningún concepto, exceder de ese 3% bajo pena de que pueda considerarse el delito de usura. Que cuando las partes no han establecido un interés en el documento, el juez va a fijar el 6%. Adelante, Alejandro. Doctor, una consulta. Esto es entre personas particulares, ¿verdad? En el tema de bancos, ¿es otro reglamento? Sí, no es otro. El Código Civil, cuando ustedes analicen el libro de obligaciones, va a prever también un interés penal, un interés moratorio. Pero los intereses que los bancos o entidades financieras cobran no pueden exceder tampoco de lo que establece el código y lo que les estoy mencionando. Sí van a establecer algunos intereses que a veces, y se está dando más ahora en procesos judiciales, el juez no va a validar. Ejemplo. A ver, díganme los que conocen, ¿qué intereses aplica un banco? Yo voy al banco a averiguar un préstamo y me dicen que me cobran el 18% anual. ¿Cierto o no cierto? Sí, 18, 22%, 25% creo llega. Ya, ahora, digamos que es 18. Ojo, les están diciendo 18% anual. Dividan ese 18 entre un año. ¿Cuántos meses tiene el año? 12. 18 entre 12. ¿Cuánto me saldría? 1.5, doctor.
1.5 mensual. ¿Está dentro del rango del 3% convencional que dice la norma o está fuera del rango? Está dentro del rango. Está dentro del rango. ¿Se dan cuenta? Está dentro del rango. A ver, van al banco y les dicen, sí, le otorgamos a sola firma al 36% anual. Dividan 36 entre 12. ¿A cuánto les sale? Sigue en el rango, doctor, porque es el 3%. El 3%. Pero yo voy al banco y me dicen el 36% anual. Si no me desmayo, me doy la vuelta y me salgo. ¿Sí o no? Y es verdad lo que Andrés y Alejandro decían hace un momento. 18, 20, 22, 24, 25%. Si nosotros dividimos entre los 12 meses, está dentro del rango del interés convencional. ¿Sí o no? Y fuera del, ese es el interés convencional. Y fuera del interés convencional, en el contrato que firman los bancos, pues ya nos meten, ¿no? El interés moratorio, el interés penal, el interés bancario, el interés tal. Que en muchos casos, en procesos judiciales, las autoridades judiciales, los jueces, suprimen esos conceptos. ¿Por qué? Porque no puede haber aprovechamiento por encima de otro aprovechamiento. Van a ver, y esta es una buena oportunidad para decir que cuando uno debe al banco en materia de obligaciones y no puede pagar por alguna circunstancia, el banco inicia el proceso de ejecución. Llega un momento en el que uno va a pagar si quiere evitar el remate, y la pregunta va a ser, ¿me conviene pedirle al juez que haga la liquidación de todo lo que debo pagar? ¿O me conviene decirle a la misma institución que haga la liquidación de lo que tengo que pagar? El banco les va a calcular todo. Interés convencional, mora, mantenimiento de valor, no sé qué cosas. El juzgado solamente les va a calcular el interés convencional. Entonces, ¿qué me conviene? Pedirle al juez que disponga que por secretaría practique la liquidación. Todos esos detallitos, chicos, los van a conocer en materia de obligaciones. ¿Sí? Todos esos detallitos. De ahí que ustedes ya han visto Civil 1, hemos terminado de ver Civil 2, y el próximo semestre les toca Civil 3, obligaciones. Que va a ser la conjunción de los derechos de la personas, y el nexo o vínculo que une a una persona con un bien sobre el cual se tiene dominio. Y esos bienes que hemos visto, ese tema del patrimonio, la propiedad y todo lo demás, es que va a generar el tema patrimonial para garantía de las obligaciones. ¿Sí? Bien. Estamos a un minuto de terminar la segunda sesión. Es muy interesante ver ese tema de las obligaciones. Estos apenas son pantallazos de todo lo que ustedes van a ver. No se preocupen por eso, no se asusten, ¿no? Pero es recomendable también tener la base suficiente para poder llevar estos temas, ¿ya? Entonces, el día viernes tenemos un último tema. Vamos a hablar una parte del examen final y cerraremos seguramente con algo de obligaciones que ustedes van a ver más adelante. ¿Está bien, chicos? Muchas gracias, doctor. Gracias. Listo. A ustedes por su asistencia. Gracias, Nos doctor. Hasta vemos luego. y nos vemos la próxima clase el día viernes. Hasta luego, chicos.